Bueno, para el pelo yo tengo esta lana, se le llama lana escolar, lana acrílica. Esta viene, por ejemplo, el ovillo por 15 gramos, pero a veces depende de la marca, a veces viene de 10 o de 12. Entonces ya saben, yo voy a utilizar 2 de 15, así que yo creo que es suficiente para la cabeza de esta muñeca. Entonces voy a empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es sacar la medida del largo del pelo de la muñeca. Entonces normalmente solo lo que hago es como tomar donde empiezan las piernas, aquí donde empiezan las piernas, llevo el pelo hacia arriba, luego de nuevo lo bajo y hasta la otra pierna, o sea que este va a ser el largo. Si ustedes lo quieren más largo, pues entonces lo dejan más largo o más corto, depende el gusto de cada uno. Entonces esta, por ejemplo, me quedó a mí de una distancia, ya les voy a dar la medida, de 52 centímetros. Sí, exactamente 52 centímetros. Entonces voy a cortar todas las piezas de 52 centímetros de esta lana. Bueno, aquí ya terminé de dar la vuelta. Van a ver unas que me van a quedar de 52, otra de 51, 49 probablemente, porque no da exacto, ¿no? En la parte de arriba, como uno lo está trabajando así, no da exacto. También pueden tomar una pieza de cartón, que otras veces se los he enseñado, una pieza de cartón de 50 a 52 centímetros, y empiezan a envolver, y eso también les va a dar la medida perfecta. Todo está si tienen las herramientas a mano. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar los extremos, que me queden entonces las piezas individuales para empezar a coserlo en la cabeza de la muñeca. Bueno, entonces aquí ya ubico la muñeca boca abajo y lo que hago es por todo el centro marcar desde dónde va a ir el pelo hacia arriba. Busco siempre que sea muy centrado y para que me queden las coletas, me queden parejas. Entonces voy hacia arriba. Listo, ya tengo la marca igual en la parte de atrás. Entonces voy a empezar a coser. Hay personas que les gusta pegar con silicona. A mí este tipo de trabajo sí me gusta coserlo. Listo, entonces no importa que los extremos no concuerden, porque eso luego lo arreglamos, luego lo cortamos, pero voy a buscar el centro, ¿sí? Los doblo por la mitad y busco el centro y tomo de 2 o hasta 3 lanas, que voy a tomar 3 para que sea un poquito más rápido y da el mismo efecto. Entonces tengo aquí las lanas, las ubico lo mejor que puedo, doblo a la mitad y aquí en la mitad entonces es donde voy a empezar a coser. Y tomo la aguja y el hilo, hago un nudo y primero voy a ajustar el hilo. Listo, lo voy a meter al contrario, en que voy de arriba hacia abajo, para que el nudo me quede arriba, para que no se vaya a notar. Voy a ajustarlo primero. Y ahora sí voy a poner las 3 hebras de lana y las voy a empezar a coser. Lo que hago es cubrirlas, listo, de hilo. Entonces es como si estuviera haciendo una argolla. Bueno, acerqué un poquito más la cámara, entonces ya saben, hago como una argolla y ahora voy a empezar de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, y voy a empezar a poner las lanas y siempre es haciendo como argollas, argollas, ¿listo? Pues ya les voy mostrando.
Entonces continuamos, ¿sí? Siempre es trabajando lo mismo, siempre es trabajando lo mismo, es un trabajo repetitivo, no tiene nada de complicado, solo es poner las piezas y envolverla, ¿sí? Envolverla, hacer 2 argollitas para que queden bien firmes y así no se nos vaya a dañar el trabajo. Bueno, aquí ya estoy trabajando la parte delantera, que es llegar a la frente. Entonces sigo haciendo el mismo proceso de ir envolviendo y cuando ya llegue al final anudo, pero intento siempre esconder los nudos, ¿no? O sea, anudo y vuelvo y me devuelvo por el mismo pelo, puede ser, para esconder el nudo más en el centro y que no se vaya a quedar viendo y que quede mucho más estético. Bueno, así quedó el trabajo. Mírenla en la parte de atrás. Sí queda muy lleno, sí queda bien llenito, bien cosido. Y en la parte de adelante, por supuesto, también. ¿Listo? Entonces ya ella queda así. Ya lo que hago es dividirlo bien, que no se vaya a combinar la parte del lado derecho con la del izquierdo. Y lo que hago es peinarla. Tengo que alisar muy bien con mis propios dedos, aliso muy bien la lana para que no vaya a quedar, por ejemplo, imperfecciones. Entonces la voy a llevar hacia donde se supone que tendría que ir la parte de la oreja. Aquí les voy a tapar un poquito, pero ya les muestro. Ella va así, ¿listo? Aquí. Y lo que hago es que voy a introducir el hilo y la aguja. Aquí ya la tengo lista. El hilo y la aguja aquí en la parte como donde va la mejilla, y aquí supuestamente iría, por ejemplo, una oreja. Entonces en la parte baja, miren que más o menos, fíjense, aquí voy a introducir el hilo y la aguja. Ahí ya tiene un nudo, entonces voy a hacer que quede firme. Y ahí queda el hilo. Y entonces lo que voy a hacer es sujetar el pelo. Lo aliso bien. Y si hay que repetir, pues se repite. Pero entonces, para que ustedes se tengan una idea. Yo llevo el hilo por detrás, o lo puedo igual llevar por delante. Puedo igual llevar por delante. Y sujetar. Listo, intento aliso lo que más pueda antes de anudar. Este, por ejemplo, está un poquito rebelde, entonces ahí ya lo voy arreglando, igual lo de atrás, e intento que el hilo vaya al mismo punto de inicio, ¿sí? Donde puse el nudo, entonces allí lo voy a poner de nuevo. Listo, todavía no he anudado, todavía no he hecho nada, solamente he sujetado, y voy a evitar que me queden como muchas imperfecciones en su pelito, pero entonces esta es como la idea, miren. Y lo hago unas 2-3 veces más para que ya me quede sujeta y pueda hacer la trenza o lo que yo quiera hacer en esta parte.
Bueno, después de ajustar, acá lo anudo. Esto igual no se va a notar porque ustedes pueden poner cintas, moños, listones, muchas cosas para decorar. Y ahora voy a hacer lo mismo al otro lado. Entonces aliso el pelo lo más que pueda, o sea, la lana la aliso lo más que puedo y lo sujeto con las manos y lo sujeto así. Procuro que quede lo más liso, lo más derecho, y busco que al otro lado también introduzco el hilo y la aguja. Lo voy a sujetar. Y ahora entonces sí voy a traer por detrás el hilo para empezarlo a ajustar. Pero antes de hacerlo, entonces me aseguro, lo que les digo, evitar que de pronto se hagan muchas imperfecciones en la lanita. La voy a estirar bien y la ajusto. Bueno, ya así queda. Ustedes con las manos pueden arreglar mucho más el trabajo, lo pueden perfeccionar y ya queda lista. Ya solamente es hacerle las trenzas. Ustedes ven si le hacen una trenza a cada lado, 2 trenzas, 3 trenzas así, o muchas trencitas, o si la dejan así y solamente le ponen de pronto otro moño acá en la parte baja. Los peinados que le pueden hacer son muchos. Por ejemplo, a mí me gusta hacer trenzas y de pronto después de haberla terminado se la pongo en esta parte como parte, o si valga la redundancia, algo decorativo en el mismo pelo de ella. Pero ya ustedes deciden. Lo que voy a hacer, trenzas normalitas, voy a hacer unas trenzas normales a cada lado. Bueno, y así queda entonces ya el pelo, las trenzas. Miren que en el extremo le puse un moñito, ¿sí? Un moño en cinta, también cinta de tela de 5 milímetros de grosor. Se ajusta muy bien, se hacen las trenzas bien firmes. Y miren el trabajo tan bonito como queda. Miren así, para que ustedes lo pongan en práctica. Espero que nos acompañen en muchos más videos. Si quieres aprender a hacer esta muñeca, para que aprendas el paso a paso completo, te dejo en la parte superior derecha el enlace, y también en las tarjetas que quedan en la descripción y en todas partes de este video te voy a dejar el enlace para que aprendas a hacerla. Espero nos sigas acompañando en nuevos videos para que aprendas muchas técnicas y puedas aplicarlas a tus propios muñecos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.